Buenas tardes a todos, feliz lunes, qué lindo estar aquí nuevamente. Además, hoy tenemos un live muy especial porque tenemos a Iliana Navarrete. Iliana es contadora pública, es máster en asesoría fiscal y tiene más de 30 años de experiencia. Pero Iliana es una vieja conocida ya, lo que pasa es que tenía un buen ratito de no estar con nosotros, pero está de regreso como para conversar con nosotros. Entonces, bienvenida Iliana y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estamos muy felices de tenerte. Bueno, buenas tardes, Vivi. Muchísimas gracias. La verdad que yo encantada de la invitación de venir a hablarles un poquito de el impuesto al valor agregado y la proporcionalidad. Exactamente, ese es nuestro tema de hoy. Y bueno, antes de empezar, saludos a don Cristian Mora, que nos saluda desde Liberia. Que si aquí está caliente, ahora estamos hablando con Eliana, que si aquí está caliente, no sé cómo va a estar Liberia. Así es que bueno, saludos, don Cristian. Como decía Eliana, vamos a hablar de este tema del IVA y de la proporcionalidad. Y entonces, si querés, Eliana, empezamos de una vez y nos contás cómo nació esta figura de la proporcionalidad. Claro que sí. Creo que ya después de 5 años prácticamente que estamos bajo la normativa de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, que vino a incorporar el impuesto al valor agregado, todos de una u otra manera hemos tenido que lidiar con esta famosa figura de proporcionalidad, que me voy a devolver un poquito a cuando se estaba elaborando la ley. Cuando se estaba elaborando la ley, se hacía referencia a la prorrata. Sin embargo, es un término que quedó en desuso. Realmente el término que debemos utilizar y el que quedó conceptualizado en la ley es proporcionalidad. ¿Y de dónde surge la figura de proporcionalidad? Recordemos que el impuesto al valor agregado introduce diferentes tarifas. Tenemos la tarifa del 0.5% que aplica para productos orgánicos. Tenemos la tarifa del 1% que aplica para canasta básica tributaria, productos agropecuarios, insumos veterinarios, pesca deportiva, pesca no comercial. Tenemos la tarifa del 4% que aplica a boletos aéreos y aplica a servicios de salud. Y tenemos la tarifa que fue en realidad temporal para ciertos servicios. En este caso, para liquidar el periodo 2023, el 8% todavía aplicó de enero a agosto 2023 para los servicios de construcción y relacionados. Y finalmente, el 13% que es la tarifa general que aplica al resto de bienes y servicios. Pero adicionalmente, ¿qué pasa con estas tarifas? Tenemos bienes y servicios no sujetos, bienes y servicios exentos y tenemos algunas exoneraciones brindadas por ley. Entonces, bajo este panorama, ¿por qué nace proporcionalidad? Bueno, porque tenemos contribuyentes que tienen ventas de diferentes tarifas y entonces lo que se dice es, si usted, señor contribuyente, tiene diferentes tarifas, entonces no puede aprovechar la totalidad del crédito del impuesto al valor agregado. Se debe de calcular la proporción de bienes adquiridos o servicios adquiridos que usted utilizó para generar ingresos a las diferentes tarifas y en esa medida usted va a aprovechar el crédito fiscal. Si hay una proporción de todo eso que usted utilizó para vender bienes o servicios que no tienen derecho a crédito pleno, eso es un IVA no acreditable y se lo vamos a aceptar como un gasto no deducible. Pero para transformar todas estas palabras que les estoy diciendo, necesitamos hacer cálculos y por eso es que estamos aquí. ¿Qué es lo que pasa cada año con la figura de proporcionalidad? Las empresas o contribuyentes que caen en esta figura y son aquellas, como decía, que tienen operaciones a diferentes tarifas, me arrancan en el enero con un factor de proporcionalidad provisional. Pero todos los diciembres
tienen que hacer el cálculo con las ventas, con la mezcla de ventas que se realizó durante el año y ese factor se llama factor de proporcionalidad definitivo. Si nos ponemos en términos de tiempo, el día de hoy, quienes están presentando la declaración del impuesto agregado referente al periodo de 2023 y teniendo proporcionalidad, debieron o todavía están haciendo el cálculo del factor definitivo. Este factor definitivo se me convierte en factor provisional de enero a noviembre 2024. ¿Qué otras cosas tenemos aquí y súper importante para quienes están presentando declaración en este momento? Sector construcción. Sector construcción de enero a agosto tuvo factor 8. De septiembre a diciembre aplicó, perdón, no factor, aplicó porcentaje de IVA 8% de enero a agosto. De septiembre a diciembre aplicó IVA de un 13%. Entonces, sí o sí, en la liquidación debe de abrirse la sección en la declaración de IVA en donde viene liquidación anual del impuesto al valor agregado. ¿Qué componentes me tiene? Bueno, yo debo de considerar la totalidad de las ventas acreditables, debo de indicar cuánto me acredité por impuesto al valor agregado de enero a diciembre y cuál es el IVA que yo realmente debo de estar reconociendo. Y la diferencia puede ser un saldo a favor, saldo a pagar, pero en términos generales esa es la metodología. Buenísimo, buenísimo. Y yo no sé si tal vez podemos hablar, digamos, como ya estábamos hablando que eso, que justamente se presenta hoy, pero ¿cuáles recomendaciones tenés vos para las empresas que buscan cumplir eficientemente con estas normativas de proporcionalidad en el cálculo y en el pago del IVA? Ok, recordemos una cosa súper importante. En la actualidad no hay un sistema de facturación que me permita hacer este cálculo directamente o de forma automática. Entonces, es importante llevar el control mensualmente de las ventas, a qué tarifas yo estoy vendiendo y, súper importante, ¿por qué hay un factor de proporcionalidad? Porque lo que se dice es, si yo no puedo identificar los bienes y servicios sobre los cuales yo generé ingresos, y por ejemplo, yo produzco, no sé, produzco zapatos, pero al público en general, pero resulta ser que también tengo una línea de zapatos especiales, zapatos ortopédicos, que les aplica una exoneración, porque son considerados un implemento de salud. Sin embargo, la tarifa, a pesar de que facturo cero, no tiene derecho a aprovechar el crédito de los bienes e insumos que yo utilicé para fabricarlos. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que sacar mi proporción y entonces debo de llevar el control de todas las ventas para poder determinar al final de cada periodo cuánto yo voy a poder aplicar. Y en este caso en específico que estaba diciendo Vivi, por ejemplo, para hacer zapatos, yo ocupo el cuero, ocupo pegamento, ocupo suelas. Pero si yo fabrico zapatos ortopédicos, voy a usar estos mismos materiales, pero voy a agregar un complemento adicional que me da el tipo de zapato en particular. Entonces, de ahí viene mi cálculo de proporción también, porque yo utilicé los mismos materiales para ambos zapatos. Entonces, aquí yo no puedo identificar cuántos metros de cuero utilicé para los zapatos de montaña y cuántos utilicé para los zapatos ortopédicos. Entonces, la ley precisamente me dice, cuando no puedo identificar claramente la tarifa, voy a calcular proporcionalidad. ¿Con qué me pasa también? Con los servicios. La luz, el alquiler, yo si alquilo para fabricar zapatos, yo no voy a determinar que tengo, alquilo 50 metros cuadrados para hacer zapatos de montaña y 25 metros cuadrados para hacer zapatos ortopédicos. No, dentro del contexto, si el alquiler fueron
250,000 colones, la proporción la voy a determinar de acuerdo a los ingresos que yo produje para cada tarifa. Ok, ya se las trae entonces este tema. Entonces volvemos, me habías preguntado las recomendaciones, es que yo hablo mucho, ¿verdad? No, pero genial, genial, está genial. Estoy así. Bueno, recomendaciones, llevar el control de las ventas, que eso sí lo puedo sacar de mi sistema de facturación. E igualmente hay algo que es súper importante y que a pesar de que la ley eliminó la obligación de hacer el proceso de aceptación de facturas, para estos procesos es sumamente importante porque si no hay que andar buscando las facturas y ver qué me voy a acreditar o no. Entonces mi recomendación es, aunque la ley hace mucho rato dijo no es necesario aceptar las facturas, por temas de control acepten las facturas. Los sistemas confeccionan el libro de compras y con este libro de compras yo voy a poder hacer la clasificación en bienes, servicios y voy a poder también utilizar estos insumos para poder calcular correctamente mi factor de proporcionalidad. Muy bien. Otra preguntita, para mí es una pregunta obligatoria, no necesariamente, obviamente, tiene que ver, o sea, sí tiene que ver con el tema de proporcionalidad, pero digamos, ¿cuáles son las implicaciones fiscales y contables, inclusive para una empresa que no aplica correctamente este principio de proporcionalidad? ¿Hay sanciones, consecuencias significativas? Es una pregunta muy importante, Vivi, y voy por partes. Recordemos que todos los incumplimientos a nivel tributario siempre me van a generar una multa o una sanción, pero aquí vamos a algo un poquito más grave y es a nivel financiero. ¿Y qué es lo que sucede? Si un contribuyente hace mal el cálculo de la proporcionalidad, puede tomar decisiones a nivel de negocio que no son correctas. ¿Por qué? Porque de repente calculé el porcentaje de proporcionalidad y dije, puedo aprovechar el 95% del impuesto al valor agregado y voy estableciendo mi flujo de caja conforme a ese 95%, pero resulta ser que no era 95%, era 80%. Y como yo creí que podía aprovechar un 95% y no un 80%, y hablemos de números grandes, esa diferencia de 15% me representaba 15 millones, 20 millones, 30 millones, lo hemos visto en casos muy grandes, y resulta que tomé la decisión de distribuir dividendos. Y cuando llego a la hora de liquidar, definitivamente resulta ser que no tengo dinero. Decidí comprar activo fijo y lo pude pagar con el flujo que correspondía a una acreditación errónea de impuesto al valor agregado, pero resulta que cuando llegué a liquidar me hizo falta ese dinero y más. Entonces, parte del tema financiero, el adecuado flujo de efectivo. ¿Qué pasa contablemente y si hablamos a nivel de normas internacionales de información financiera? Comparado con lo que me dice la norma fiscal. La norma fiscal me dice, usted calcula su factor de proporcionalidad definitivo en diciembre, lo aplica como factor temporal de enero a noviembre, no me lo cambie de enero a noviembre. Hay contribuyentes que les da por estarlo cambiando. La ley no me dice eso. La ley me dice mantenga de enero a noviembre. ¿Qué me dice la norma contable? La norma contable me dice, usted tiene que ir provisionando o estimando su deuda o bien su saldo a favor y eso se hace mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que cumplir con la parte fiscal, pero contablemente debemos, si se trata de un pasivo, debemos de hacer la provisión. Si es un saldo a favor, debemos hacer la estimación de forma tal de que se minimicen estos temas que hablé. Si pagamos dividendos, ya no voy a tener ese problema porque yo fui en enero, usé el que me dice el cálculo tributario, pero igualmente hice el cálculo real e hice mi registro contable con el valor real. Entonces eso es sumamente importante y es muchísimo más el tema
financiero que tributario en ese sentido, y de ahí la recomendación que tenemos que observar qué es lo que dicen ambas normativas. Muy bien, Ileana, impresionante, se nos pasaron los 15 minutos. Dicen que cuando la dicha es buena, el tiempo pasa muy rápido, ¿verdad? Y nos ha alegrado mucho tenerte acá. Yo no sé si hay algún pensamiento final que quieras darnos antes de despedirnos de las personas que nos están viendo. Bueno, nada más aprovechar, Vivi, porque aquí veo que Cristian Mora escribió Sí. diciendo saludos, Ileana desde Liberia. Muchísimas gracias, Cristian. Ahí nos vemos pronto. Michael Loaiza dice saludos. Yacit Herrera dice saludos cordiales. Un gusto volver a encontrar a doña Ileana. Gracias, Yacit. Y dice gracias por compartir sus conocimientos. Katia Brenes indica excelente escuchar a un experto hablar de un tema. Muchísimas gracias, Katia, y a todos los que han estado durante esta transmisión, ¿no? A incentivarlos a seguir estudiando y a seguir escuchando las cápsulas de actualidad tributaria que siempre pues tienen un tema interesante y que pues que nos mantenemos actualizados de forma tal de que la audiencia se sienta confortable e igualmente que puedan solicitar las asesorías y consultas que requieran para desempeñar y sobre todo para estar en cumplimiento de la regulación tributaria vigente. Muchísimas gracias. Como decía Ileana, los expertos están aquí, los tenemos nosotros. Cualquier consulta, lo que ustedes necesiten, saben que nos pueden contactar al 2248-4822, nos pueden enviar un WhatsApp al 7023-6238 o escribirnos un correo a info@actualidadtributaria.com. Que tengan una semana lindísima, llena de éxitos y nos vemos el próximo lunes. Y de nuevo, Ileana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Con gusto, Vivi. Feliz tarde para todos y una excelente semana. Hasta luego.